Bueno, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación. Ya integrado aquí en este panel con el doctor Alfonso Torres Ulloa, que ha estado conduciendo esto conjuntamente con el licenciado Andrés Matos, cariñosamente dicho. Dar las gracias a ustedes por su preocupación por nuestra persona, pero la realidad es que los trabajos a veces y los actos de amistad de los amigos hacen que uno tenga que salir a veces precipitado. Esas son parte de las acciones. Como fue precipitado en el año de 1824 la decisión del señor presidente de la isla en ese entonces. Ustedes recuerdan que ya la invasión de Haití hacia la nación dominicana fue en el año de 1822. Y 2 años más tarde, entonces un día como hoy, el señor gobernador, emperador y presidente de la isla, el señor Boyer, pues declaraba que todos los actos que se hicieran en la nación dominicana o la isla de la Hispaniola tenían que ser en francés, cero español. Así es, ya ustedes saben, eso es parte del tinglado. Ustedes saben que la nación dominicana nunca ha invadido Haití. El pueblo dominicano siempre ha sido un pueblo pacífico y un pueblo digno ante sus conciudadanos, los haitianos allá y los dominicanos acá, como dicen. Eso es parte ya de la historia de este gran hombre, de este gran ser humano, que pasó por los años de 1822 hasta el tinglado de 1844, cuando el grande, el inmenso Juan Pablo Duarte tomó la decisión de declarar la nación libre y soberana de toda potencia extranjera. Eso para el recuerdo de la historia. También otro que pasó a la historia fue la perestroika. Ustedes saben que el comunismo ha ido en decadencia y entonces cae el asunto de la Unión Soviética. Y ya por los años de 1991, ustedes recuerdan aquel famoso presidente llamado Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Entonces, tomando esa decisión, entonces se desintegra ya lo que es el comunismo y entonces se empiezan a ver los primeros McDonald's, que me encantan, allá en Rusia, y en el Kremlin, allá cerca de Lenin, y en todos los estamentos de la Unión Soviética. Esto forma más parte, más bien, de lo que es un tinglado más hacia el capitalismo. No apareció una foto de Gorbachev, ¿verdad? Eso para el recuerdo de la historia, maestro Leo Payano. Es interesante porque, señores, ustedes saben que todo es por un tiempo. La vida es por un tiempo y entonces el tiempo hay que aprovecharlo. Entonces, yo pensé que usted era cibaeño. Ese punto cibaeño por la quema de los libros de Vargas Llosa. No, porque a usted le gusta el McDonald's, a mí me gusta la uyama con huevo, me gusta la yuca con leche de vaca, me gusta el mangú con queso. A usted le gusta el McDonald's. El McDonald's me encanta. Parece bien. Yo pensé que usted era cibaeño. No, lo que pasa es que en el Cibao uno come mucho guineo, plátano y yuca. Pero después que ya uno toma la capital y puede comerse un McDonald's. Pues, ¿niega usted sus raíces? Bueno, no es que la niegue, sino que es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Un McDonald's me encanta. En París, un McDonald's. Por eso le sobran en 19 España, libras. Un McDonald's. Por eso le sobran 19 libras. No, me sobran más. Ah, le sobran más. Pero recuerde que el McDonald's yo empecé a comerlo hace 20 años, cuando empecé a ir a los Estados Unidos. Y hace 13 que le sobran libras. Sí, eso sí es verdad. Coman Pero en el eso no poder. es culpa de McDonald's, sino del desorden que ustedes saben de los alimentos. ¿Se la llevaron? No lo vi bien. Bueno, se llevaron esa primera plana. Bueno, pero el Instituto de Cáncer, ¿no pueden darle algo de lo de Figueroa? Sí. Porque eso de cáncer Hacen sí es un dramático hacen un gran y eso trabajo. se lleva a la gente a la Y también quiebra el de una Instituto vez. de la Diabetes hace un gran trabajo. Y no del tiene recursos. corazón, ¿por qué no distribuyen eso mejor para esos renglones? Es que esto es por ley, la gente amarró su cosa. Cada quien su pedacito. Amarró su chivita ahí en el Congreso. La verdad que a Euclides le han tirado duro. ¿Por qué Euclides merece que le tiren duro? Porque es que él maneja la cosa como que eso es de él.
Así como no pagaba la luz, él está manejando los recursos del SEGNA a su manera, a su antojo. Pero Danilo no lo quita. Por eso él da los brincos. De declarar en el 2000 que tenía 10 millones, en el 2004 12 o 14 millones, y ya andan 300 y pico de millones. Poco me lo hallo. Usted se lo encuentra poco. Los intereses. El ganan. gurú. Ganan el 10%. Otros dicen que él es un sangrú, pero bueno. Bueno, entonces ya terminamos con los periódicos. Sí, vamos a... Terminamos, que nos disculpen los santiagueros. Ahora, ¿qué mejor primera plana, Dios me, de que tenía que a Narciso esa cosa? Sí, no, el tirapiedra. Hay que suspender todo. Tirapiedra no, hace tiempo que dejó de tirar piedra. ¿De verdad? Yo veo una foto allí muy elegante con una buena chaqueta. Lo de tirapiedra porque americana. Yo Narciso es americano también. Mire, Diomedes. McDonald's, me encanta. En el béisbol, quien tiraba más duro era Pedro Martínez. Sí. Y en la política creo que Narciso tira como Pedro Martínez. Sí. Lo único que Narciso no ha cobrado. Ni va a cobrar. Quisiera que cobre para que nos dé una chupetica. Narciso es como Duarte. Aunque él no es tan duartiano, pero él es como Duarte, un hombre de una línea recta. Sí, a propósito, Secre, saludo. Mire, yo le traje de regalo, de presente, el libro Duarte, otra mirada, en el que yo recojo el pensamiento radicalmente nacionalista y soberanamente antiimperialista del padre de la patria. A ver si usted se convierte en un duartiano. Véngase, Pero él trabajaba por la educación. No, es que Narciso es un hombre de Camaño y del Che Guevara. Así ha actuado toda mi vida. Sí. Lo que pasa es que hay que actualizando el duartiano. Hay que actualizar, sí. Y Alfonso, usted no me trajo el mío. Usted no sabía. Porque yo no pensé que usted venía. Usted me sorprendió. De primera intención está muy linda la portada. Sí, está hay un Duarte muy interesante. Ahí. ¿Por qué le cambian la cara a Duarte? No, porque este libro es un trabajo para la juventud. Redactado para la juventud. Para la juventud. Con un lenguaje muy llano. Por momentos tienes unas notas poéticas para que los jóvenes se adentren en el estudio del pensamiento trascendente del padre de la patria. A Narciso yo quiero invitarlo a que se lea la parte que recoge ahí esa concepción antiimperialista del padre de la patria. Ajá. Sí, porque ahí es donde Narciso puede empalmar, conectar mejor con el padre de la patria. Muy bien. Así de simple. Pero es un trabajo hecho para la juventud, sí, para los jóvenes. Porque el pensamiento liberal está superado, ¿no? Además que los integrantes del movimiento camañista son fundamentalmente jóvenes. Son jóvenes. Entonces, está escrito para los jóvenes. Pero Narciso es joven. En el pensamiento, en las ideas. Mucha juventud acumulada. Mucha juventud acumulada. Usted sabe que cuando yo llegué a la capital veía a Narciso en la primera plana y decía yo, pero ven acá, ¿por qué la gente que está en la izquierda no se unen todos? A ver si llegan al poder. Él tenía cabello para esa época. Sí, tenía cabello. Narciso, veo ahí un tema interesante, lo de Cayo Levantado. El Tribunal Constitucional dice, eso es de dominio público, no puede ser adjudicado a particulares. Pero tiene que ser así. ¿Cómo se puede cubrir? Apropiarse de Cayo Levantado. Tiene que ser así. Actuó bien el Tribunal Constitucional. Tiene que ser así. Hay mucha gente procurando intereses ahí. Claro, claro. Pero bueno, ellos tienen que lavarse la cara después de todas estas suciedades, ¿no? Lo del Tribunal Constitucional, tienen que lavarse la cara. Claro. Milton Ray Guevara. Claro. Eso va fuerte. Tú sabes lo que es un hombre de origen cocolo. Porque él es cocolo. Ray, él viene de las islas. Sí, él es cocolo. Y entonces es racista. ¿Cocolo y racista? Como Manuel Núñez. ¿Entiendes? Manuel Núñez también es racista. No hay una cosa peor que un renegado de izquierda. Míralo por ahí. Igualmente, si tú reniegas tu origen, te convierte en una verdadera porquería. Sí. Desde todo punto de vista. Bueno, y lo de Cayo Levantado. Lo de Cayo Levantado me parece que solo haberlo planteado es una monstruosidad, es una cosa terrible. Ahora veo el senador de Pedernales que dice que el gobierno debe recuperar con el dominio absoluto todos los terrenos de Bahía de las Águilas. ¿Sería esa una salida salomónica? Porque dicen que él tiene también por ahí una tierrita que también a él le tocó en la repartidera. Allá en Bahía de las Águilas. Pero ahora pero eso lo pueden declarar de utilidad pública y acabar con eso. Pero que eso es del Estado. Eso no hay que declararlo nada, el Estado tiene que intervenir. Lo que hizo Danilo fue una maniobra, lanzándolo para los tribunales. Él sabe lo que va a pasar en los tribunales. Es como el tema de Loma Miranda, como lo obstruyen, ¿no? Después de aprobado en la Cámara de Diputados, hay una obstrucción desde la Comisión y desde el Senado. En la Comisión de Medio Ambiente del Senado está manejada por el senador de la Falcon Bridge, de Falcondo. Además involucrado en actos de corrupción. Ese don Félix Nova. Ese don Félix Nova. Le han puesto don ahora. Pero sin embargo el senador de La Vega está
con una posición firme de que Miranda no se negocia. Yo creo que Euclides ha asumido esa bandera de manera bastante consecuente. Heroica. Y creo que lo ha hecho sobre todo porque él hace carrera política con esto, ¿no? Lo digo en ese sentido porque de todas maneras es un hombre vinculado al PLD y es difícil tú pensar en alguien que por esa vía pueda hacer grandes transformaciones, pero ha asumido desde su provincia, desde la región, una posición plausible en términos del tema. Ojalá que no se rinda. Pero en la jerarquía de la Iglesia Católica no todo está perdido porque el obispo Camilo... Igual. Yo creo que, la voz mira, ahí gravita mucho, por eso lo de Félix no es tan vergonzoso, ahí gravita mucho el peso enorme que tiene en las comunidades. En la sociedad. ¿No? Y específicamente donde va a tener mucho más impacto al tener el problema. Porque es que La Vega sufrió Loma Ortega, Bonao, Loma de la Peguera, las destrucciones. Sí. Ya tienen eso en el alma, ¿tú entiendes? Y han reaccionado, es decir, se ha reaccionado multitudinariamente, pienso yo, ¿no? Tienen una puñalada. Entonces, lógicamente, el obispo, para darle influencia a la iglesia o para mantener la influencia de la iglesia, está obligado a asumir esa demanda. Ahora, Narciso, me preocupa el tema de Cayo Levantado y vuelvo atrás. Porque aquí los jóvenes, con Loma Miranda, con los Haitises, con la isla Saona, con el tema de la cementera, ahora hay otro lío en San Pedro de Macorís con la gente de Acero Estrella y la cementera, que quieren seguir contaminando por ahí. Y sin embargo, el tema de Cayo Levantado no llamó la atención en la juventud y en la sociedad civil, y aquellos fueron los tribunales los que pararon aquello prácticamente. Es decir, no hubo una preocupación desde la sociedad por preservar el Cayo Levantado como propiedad de dominio público. Lo que pasa, ahí no sé cómo no se produjo en Samaná, pero como Cayo Levantado no es zona habitada también. Fíjate, recuérdate que en lo de la cementera influyó mucho Gonzalo inicialmente, como chispa me refiero, como chispa. Sí. Aquí para las nuevas generaciones, salvo las que han visitado Samaná, Cayo Levantado no le dice mucho, siendo un tesoro. Pero y Luis Carvajal y la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental del Agua no dijeron nada, o no se enteraron. Es posible que la concentración en los otros temas lo llevara a no darle la relevancia debida, pero ciertamente yo creo que es importante que se haya detenido. Usted me puede invitar a Luis Carvajal para que conversemos del tema aquí ambiental y que de paso veamos eso. Pero claro. Muy bien. Y él sabe defenderse. Él sabe defenderse. Él sabe defenderse. No, además, un excelente poeta, un exquisito poeta. Sí. Un poeta del alma y un poeta social. Un saludo a Luis. A Luis Carvajal. A ver qué Alfonso está lindo la otra mirada. La otra mirada. Un enfoque para la juventud. Elegante, un libro. Secre, léame, Sí. concédame ese favor un día. Pero claro, yo lo leo y usted me ha entregado varios ya. Este lo leo yo rapidísimo. Usted fue uno de mis maestros en la redacción, sí, en la escritura. Con esa letra. Yo aprendí mucho con su estilo. A veces un estilo cortante, punzante. Y de párrafo corto, frases. Con la maestra Lilian Oviedo. Sí. ¿Qué de Lilian, maestra? Lilian, Una la mujer de la reventaron, la pobre. Ya salió del Nacional. Bueno. Salió del Nacional. Como Narciso, Lilian. la cuestión insular. Tribunal Constitucional, sentencia, nacionalidad. Hay un tema ahí que me preocupa, Narciso. Dime. La pugna que se ha presentado entre, como si fueran dos bandos, cómo el país se divide. Y yo no creo que aquí pudiera hablarse ni de nazi por un lado, ni de muerte a los otros, como que llegamos a niveles extremos. Porque pudiéramos discutir la cosa con más racionalidad. No, mira, pero es que, es decir, yo he usado la palabra nazi y la uso con fundamento, como el neofascismo. Es que es una corriente que se ha reactivado en el marco de la crisis mundial. Todo este tema de la xenofobia contra los emigrantes de los países de la periferia, en los países centrales, eso de como nos llaman en España, sudaca, cómo nos maltratan, cómo nos atropellan. En la madre patria. Sí, en Estados Unidos, todo el tema de la emigración, de los negros, ahí hay un fondo racista, porque la discriminación es por el color de la piel. La discusión no debe llegar a esos niveles de traidores, de nazis, neonazis. Pero sí, hay que analizar qué motiva esa sentencia. Hay una
una presencia de una ideología que viene desde los tiempos de quien le dio más fundamentos Peñavalle, ¿no? De los tiempos, el corte, la matanza de haitianos se hace bajo esa lógica, la lógica de la raza dominicana como raza superior, contaminada por la invasión haitiana. La dominicanidad en relación con el tema racial, eso es nazismo, eso es fascismo. Narciso fue a la Junta Central Electoral a entregarle su cédula a Rosario como descendiente de árabe o de palestino, no sé, tú tienes una ascendencia por ahí medio... No, yo decía que si lo echan un poquito más para atrás, yo debo ser indocumentado, debo ser ilegal, como ellos dicen, aunque yo no creo que ningún ser humano pueda ser ilegal de nada. Hay un lugar de nacimiento. Mi abuelo vino al país a principios del siglo XX, vino con pasaporte turco, en consecuencia, como yo digo, con pasaporte truqueado. Entonces tú eres un turquito. Yo soy un turquito de origen, mitad. Y en consecuencia, si tú te vas por ahí, aquí no hay prácticamente ya nadie que pueda decir yo soy pueblo originario. Sí, yo soy caribe, yo soy taíno. Yo soy de jabonero. Aquí todos venimos de jabonero. Yo soy de jabonero. Venimos de fuera. Lo que pasa es que los maltratados son los que vinieron de África. Yo tengo un amigo en Cuba. Y eso tiene que ver con la dominación racista española. Yo tengo un amigo por eso lo del fascismo y el racismo. Tengo un amigo en Cuba que es amigo de Diomedes, Arnel Medina Cuenca. Él dice que yo por un paso no soy haitiano, por ser de jabón. Pero claro, pero es verdad. Y examínate bien, que a lo mejor hay algo por ahí. Mira, yo tengo oreja de español. Y lo del masacre se pasa a pie. Claro, claro. Bueno, señores, recuerden que estamos conversando con... Ahora, también eso que tú decías, muerte a los haitianos, muerte a los traidores, eso es fascismo. Eso es fascismo. Eso es fascismo, sí. Tú decirle a una gente nazi, no, porque el nazismo es una concepción. Pero digo que hay una posición como extrema en ambas partes. Sí. No creo que hay... Eso que dicen muerte a los traidores. Hay una posición extrema y hay gente que está haciendo de intelectuales, autores intelectuales de posibles masacres y de masacres que ya se han hecho. Recuérdate las quemas de casas, por cierto, cerca de la frontera. Es decir, ese tipo de discurso, ese tipo de posicionamiento conduce al crimen. Sí. Conduce al crimen por la discriminación de carácter racial. A propósito de fuego y este tipo de cosas, pero nunca se dijo nada por parte de ustedes cuando Aristí le prendía una goma a los opositores en Puerto Príncipe. No era Aristí. ¿No era Aristí? Eso venía de eso. ¿De la balada? Eso venía de todo el tema de la tradición haitiana, el uso del fuego. ¿Tú entiendes? Pero ponerle una goma en el cuello a una gente. Primitivas, son reductos de primitivismo en términos de la relación humana y del marca la cultura del pueblo haitiano, con todo el proceso de independencia, que usaron el fuego como arma fundamental frente al sistema colonial español. No, pero eso hay que superarlo. Manejan el fuego con una precisión a veces que tú te quedas sorprendido. Yo no me he ido una vez a Haití, que fue cuando la tomé posesión de Aristí, y llegué a ver... ¿Qué llegó a ver? Casas quemadas, que nada más todas las demás estaban bien. Eran de madera, de tabla, de zinc, y nada más estaba esa quemada. Eso se llama dominar el fuego, ¿tú entiendes? Sí. Pero eso viene de todo un tema de la tradición, en términos de la lucha, de la rebelión de los esclavos. Es que mira, cuando la opresión es tan brutal, eso pasa en los pueblos originarios míos, en los pueblos árabes. Los los árabes no son fáciles. No, pero pasa porque... Está confesando su condición de turco. Porque la opresión es tan brutal históricamente. Sí. Han sido sometidos a una bestialidad tan grande durante siglos por las llamadas civilizaciones occidentales, que tienen que reaccionar con una contraviolencia terrible también, y a veces aberrante. Entonces, eso tiene su explicación. Aberrante vista desde la cultura nuestra. Desde la cultura nuestra. Bueno. Porque, ¿por qué quitarse la vida cuando existe el merengue, la bachata? Por ejemplo, mira, tú tienes que creer que el ideal que tú tienes es muy noble para tú quitarte la vida por él. Tú no puedes a ese ser humano simplemente estigmatizarlo. Para que un ser humano llegue a su propio sacrificio en algo de una causa, es por algo importante.
Así Sí, es. así Bueno, es. recuerden que estamos conversando con el legendario maestro Narciso Isaconde y sobre todo esta importante comparecencia aquí a su programa estelar de la mañana, Democracia TV. Así que vamos a ir a una brevísima pausa, señor director. Y usted no se mueva. Bueno, señores, recuerden que estamos conversando con nuestro querido amigo Narciso Isaconde, pero ustedes saben que a veces los mejores programas se hacen fuera de cámara. Yo le preguntaba a Alfonso y a Narciso que por cuál de los planes ellos se iban, si estaban de acuerdo con el plan de regularización o si estaban de acuerdo con el desorden que impera aquí en la nación dominicana, o el único país que se entra como quiere es aquí. Yo termino de salir y donde quiera que lleve un chequeo, y ya ustedes saben, estricto. Usted va a estar aquí 30 días, y se fue para afuera. Y ya ustedes saben dónde va a estar, cuál es su hotel, dónde está el teléfono, la dirección, todo. Entonces, yo pienso que algún día esto debe ponérsele número, porque definitivamente la mafia, cuando está este desorden, es la que impera. No hay un control, no tenemos identidad. No tenemos identidad, porque aquí, por ejemplo, si usted va a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, usted observa que fácilmente el 20% de las mujeres que dan a luz ahí son de origen haitiano. Entonces, ese ciudadano que nace ahí es dominicano que nació aquí. Entonces, quisiera preguntarle a don Narciso, con toda su experiencia y su sapiencia, si una persona que nace aquí en suelo dominicano no es dominicano. Mira, esa sentencia no tiene nada que ver con la inmigración y con el desorden en materia de migración. Ajá. No, esa sentencia es contra dominicanos y dominicanas. No me Contra diga. personas nacidas aquí desde el año 29, eso está clarito. Y además violentando la propia constitución de ellos, que yo creo que es una constitución que reforzó el racismo. Le dio más fuerza. Con el tema de negarle la posibilidad a cualquiera que nazca en el territorio dominicano de ser dominicano. Es decir, eso no es un pleito de nosotros con Haití. Eso es un pleito de los racistas dominicanos que dominan esas instituciones. Eso comenzó a aplicarse administrativamente por la Junta Central Electoral y por Roberto Rosario. Pero eso no se dio a conocer. ¿Y de dónde son esos muchachos y esas muchachas? ¿Y de dónde son esos señores y esas señoras que nacieron de extranjeros? Yo te ponía mi caso. Échame la sentencia para principios del año 20, del siglo XX. Y ahí está mi abuelo. Entonces me van a decir a mí que yo no soy dominicano. ¿Y de dónde soy? Y gente, como se ha dicho aquí, que nada más habla un idioma, que nada más conoce un himno, y un que merengue. se ha culturizado en el país, que conoce el merengue. Entonces, ¿a dónde tú lo vas a llevar? ¿A dónde lo vas a arrinconar? ¿A qué parte? Oye, esta gente ahora lo que ha hecho es una maniobra para desinflar el tema, para tratar de desinflar la presión internacional, sobre todo. Porque no es verdad que los descendientes de padre o madre haitiana en la República Dominicana que pueden ser 13,000. Ellos están hablando del registro. Pero entonces están diciendo que hay un volumen enorme no registrado. Y lo están colocando también en las condiciones de ilegales y documentados. Y eso tiene un propósito. Eso no tiene un propósito de regularizar nada. Eso tiene un propósito de hacer más vulnerable a una parte importante de la sociedad dominicana, a varios centenares de miles de personas, por ser de origen extranjero y especialmente de origen haitiano, porque esto está atizado por los Vinchos, por los Ray Guevara, por los Roberto Rosario, que son fanáticos de esto, ¿no? Por eso yo hablaba, que resuman un fascismo criollo. Narciso, perdonando que te interrumpa, ¿y Vincho no ha trabajado nunca en Haití? Claro que sí, allá tuvo un lío en un prostíbulo hace muchísimos años. Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Él fue también de estímulo de los paleros, recordémoslo. Pero entonces, ¿él trabajó con Trujillo? Él trabajó con Trujillo. Claro que sí. Vincho recién graduado, un hombre que se gradúa con notas brillantes,
asumo el trujillismo. Ahí está el discurso de Vincho en el Parque Duarte. Yo soy de San Francisco de Macorís. No me digas. Pero no solo soy de San Francisco de Macorís, que hay primos míos que son primos de Vincho. ¿No entiendes? Y yo lo conozco familiarmente desde hace tiempo, pero ahí está el discurso de Vincho contra los expedicionarios de junio, llamando a la sociedad a cortarle la cabeza. No me De digas. todas maneras, Pero estamos hablando del 61. Narciso, yo pienso que el problema es mucho más complejo, porque no solo se trata de hijos. Alfonso, pero deme un segundito, Dígame. porque es que hay algo muy interesante. ¿Qué? Sobre todo, ¿y en qué fecha trabajó Vincho en Haití? Porque yo no sabía esto. Eso fue ya post Trujillo, 62. O No 58, recuerdo, o 58. Fue a finales de los 50. A finales de los Cuando él iba 50, allá y lo- porque, No porque fue recuerdo. Trujillo que lo nombró. Yo recuerdo que Trujillo lo nombró diputado. eso estaba relacionado también con los vínculos de Johnny Abe con Haití, con todas esas cosas, ¿no? No me digas. Así es. Pero le decía, el tema migratorio es otro Ay, Dios tema. mío. Pero es un tema manipulado, también es un tema donde se juega, por un lado, violentando absolutamente, es decir, le conviene que no haya ninguna reglamentación para eso. ¿A quiénes? A los grupos de poder económico, Para poder... a los grandes contratistas, Sí. a los grandes dueños de fincas, Sí. a los constructores, a los dueños de ingenio históricamente. Y aquí me dicen, nosotros somos solidarios con Haití. Pero señor, la fortuna de los Vicini es el resultado de la explotación casi esclava de la mano de obra haitiana. La de Es los decir, bichinis. una gran parte de las fortunas dominicanas se han forjado a base de la sobreexplotación de esa migración y de nuestro pueblo. Esto es que no vienen a hablar ellos ellos mismos propician con los generales todo el tráfico ilegal permanentemente. ¿Para qué? Para hacerlos más vulnerables. Ese es un fenómeno que se da en Estados Unidos en grandes dimensiones con nosotros, los dominicanos, dominicanas, y no solo, Y sobre con todo- los llamados emigrantes del llamado tercer mundo. Sobre Es decir, todo dejarlo como- en condiciones de indefección, como son ilegales, las factorías los contratan y los sobreexplotan. Y después No hay no le ninguna pagan. regla, no hay seguridad social, no hay nada. No le A pagan los prestación. haitianos lo meten en las construcciones y cada 15 días hacen una redada combinada con migración y lo tiran para Haití y no le pagan las 2 quincenas. ¿No entiendes? Y Eso- se enriquecen con toda esta práctica. Eso es un crimen. Y es en eso que están. No es en otra cosa que están esos grupos. Son insaciables, son voraces. Pero esto además está relacionado con un proceso de conversión el proceso institucional de la República Dominicana está ya en nivel de dictadura, de articulación de todas las instituciones del Estado bajo un mando. Un comité político todopoderoso del PLD con un componente leonelista, con la corporación de la corrupción en esa esfera, y por ahí no pasa ni siquiera pasa una fuerza del propio sistema que jugó el papel pendular bipartidista como es el PRD. Todos esos que están haciendo una parte de los PRDistas de ir a esos tribunales y que a defenderse, eso es pura basura. Eso es una Ahí payasada. No pasa nada de eso. Eso es una payasada. Ahí hay una dictadura definida, una dictadura y yo digo lo siguiente, Ahí estoy de acuerdo con y lo usted. digo con toda la responsabilidad. Yo no conozco en la historia de la humanidad una dictadura que no se derrote en la calle. Sí, eso es correcto. Sin No hay embargo, manera de derrotarla que no sin sea en la embargo, calle. un apellido Isa, Jorge Subero Isa, Ajá. dice Yocoa. que la justicia es independiente. Pero Jorge Subero Que dice en el Tunco caso de la también. Sunland no Los Isas hubo son presión turcos todos. política. Pero sin embargo dice que Leonel le manifestó a él personalmente que no estaba conforme como se trató y se decidió el tema de la Sunland. Dice Subero Isa. Pero, y hemos visto todo el manejo de la justicia. ¿Y por qué se habla aquí de una justicia blindada a favor de Leonel Fernández? Y entonces Narciso dice que no cree en esa justicia que está ahí. Pero es que eso está clarito, porque eso fue un diseño. Pero Misa dice que no, que es independiente Siempre, la justicia. nunca ha sido independiente. ¿Qué le daba un juego? Mira, ha sido dependiente del partido que controla el Senado, de las grandes oficinas de abogados Sí. y de los grandes intereses económicos. Correcto. El sistema judicial dominicano. Eso no quiere decir que no aparezca un juez, una jueza. Dicen que 2, Leonel 3, es 4, rencoroso. que tengan dignidad. Y Narciso, actúen- dicen que Leonel es rencoroso, que le pasó el rolo a Julio Aníbal Suárez, porque en el tema de la Sunland
actuó como se debía. Pero claro que sí, porque esa es la forma dictatorial de operar. ¿No te recuerdas los carteles? El destino. Él es el destino. Él es un él es un hombre mítico, ¿no? Bueno, es que le encarna el balaguerismo histórico, digo. Eso es parte de la cultura, eso es parte de la cultura caudillista, modernizada. Él es un Balaguer de la era digital, ¿me entiendes? No es otra cosa. Incluso con más elocuencia, con más extroversión, Danilo es un tipo más Balaguer en lo discreto, ¿tú entiendes? En lo que parece modesto, humilde, así, tranquilito. Narciso, yo se la quiero poner un poquito difícil, tocándole la sangre. Es verdad. Sí, porque dice Tony Isa Conde, y lo cito como una perla: es imperativo acabar con el cabildeo de poderes fácticos que castran cualquier intento serio de mejorar la fiscalidad y frenar la creciente pirámide de endeudamiento del Banco Central que hunde al país en la miseria. Bueno, le salió algo de la historia, del pasado. Por eso a él le decían, yo me recuerdo que él era el empresario de que guerrillero, como él fue un hombre de lucha armada incluso. Sí. No, Tony, tú sabes las relaciones Sí. que yo tengo con Tony de afecto, de cariño inmenso, ¿no? Somos dos únicos hermanos. Yo eso nunca lo he vulnerado, ni él tampoco. Hemos escogido dos caminos diferentes. Pero mira cómo habla ahí. Tenemos una formación familiar común. Que yo digo lo siguiente: Tony puede hacer cualquier cosa y cometer cualquier error, como me parece que lo hizo en forma grave con el tema de la privatización. Y yo se lo dije muchas veces. Pero Tony no hace eso para robarse un chele. Pero me parece lo hace por convicción. Cuando dice esto, me parece que está en 1968. Ese todo lo radical que... Sí, eso está relacionado con la carga que significa el llamado déficit fiscal, que es una montaña que crece y que crece y que ahora admiten que ya no es posible seguir endeudando el país, que ya llegaron al tope. Pero lo dicen los que son artífices de esta política de endeudamiento. Y hay un déficit fiscal de 80.000 millones. El proceso de endeudamiento llegó a niveles de irresponsabilidad que está comprometiendo el volumen, es la mitad del Producto Bruto Interno del país. Eso no es cualquier cosa, que un país deba la mitad de su Producto Bruto Interno. Además, la carga que significa para el presupuesto nacional anualmente es de alrededor de un 40%. Es verdad que llegó no al tope, hace rato que pasó del tope, y que se ha manejado esto de la forma más irresponsable. Por eso la situación va a ser muy grave en el año 2014 y posiblemente en el 2015. Y por eso todo esto que se está hablando, cuando se están saltando charquitos, de que se van a solucionar estos problemas, todo eso es mentira. Todo eso es periódico, todo eso es medios de comunicación, todo eso es mercadología política. Aquí todo se está grabando. Aquí no hay una sola vertiente de la sociedad dominicana que no tenga una crisis terrible y horrible. El transporte, cuando tú sales a la calle es para ponerte loco. Ni siquiera el transporte pueden organizar. El tema de la emigración, un desastre. El tema de la salud, ustedes saben lo que son las ARS. Un atraco, Manuel. Un atraco. Ustedes saben lo que son las AFP y los bancos. Están manejando 200.000 millones de los trabajadores, de todos estos muchachos que están por aquí. Lo que pasa es que no hay medios, aparece una brecha como esta, donde tú puedes decir esto, pero el volumen de mentiras que se dicen aquí por los medios de comunicación diario crea una alienación que te dificulta muchísimo producir los cambios. De todas maneras, eso tiene su momento, por eso yo digo, en la medida la propia vida vaya indicando y muestre, es mentira que esto siquiera es una democracia con alternabilidad. Ya esto va en un tren de esta gente quererse perpetuar en el poder, manejando todo tipo de instituciones, con una corporación súper rica para sobornar a quien sea. Dice Reinaldo Pared. Esto se derrota en la calle. Dice Reinaldo Pared que hay un plan internacional para hacerle daño a la hegemonía del PLD en la República Dominicana. Y así lo habla, hegemonía del PLD. Oye, pero cuando esta gente habla de eso, y Leonel Fernández, es decir, yo nunca vi a Reinaldo hacerle una crítica a Leonel Fernández. Leonel Fernández funda la Fundación Global.
montada en la idea de la globalización neoliberal. Eso es lo que más niega soberanía en este país. El neoliberalismo lleva a un nivel de desnacionalización. Examina el patrimonio natural del país, el natural. Aquí todo está concesionado, costas, ríos, playas, montañas, carretera, lago. Es decir, diríamos que es más grave aún, que son términos que están siendo muy bien manejados por los grandes movimientos ambientalistas. Suelo, subsuelo y sobresuelo está enajenado en este país. Y estos tipos hablando de soberanía, y ellos son los que han aprobado toda esa porquería de ley y todos esos contratos y todas esas concesiones. ¿Qué patriotas del carajo son estos? ¿Tú entiendes? Don Narciso. Eso es una falacia, una ficción. Desde que ellos le hacen una crítica, porque son déspotas, son intolerantes, no aceptan el debate. Desde que le hacen una crítica en el exterior, ya no, es verdad que el debate mundial, nadie lo puede evitar, es mundial. ¿Cómo tú vas a dejar de opinar de lo que pasa en Irak? O en Afganistán, o en Israel. Como estamos en la recta final y yo he tenido poca oportunidad de estar al lado suyo, yo quiero que usted... Pero vamos a tener más. Sí, claro que sí. Su parecer sobre Trujillo y don Antonio Guzmán, y Joaquín Balaguer y Peña Gómez, esas 4 personalidades. Ay, ay, ay. Por supuesto, no debiera dejarle el profesor Trujillo es el tirano sátrapa por excelencia. Y el que desde ese punto de vista logró mayores poderes. Trujillo concentró poder económico, poder militar, poder político al mismo tiempo. Eso no es cualquier cosa. Y religioso también. Se metió al país, claro, y el concordato además. Sobornó todo absolutamente. Se trata quizás de la tiranía más absolutista que haya tenido nuestra América. No se reseña otra. Por encima de Franco. Es terriblemente cruel. Entonces ahí no hay que buscar nada bueno. Trujillo, tú decías, bueno, pero estaba en manos de los dominicanos una parte de los ingenios, la corporación, en manos de él. Eran de él. Porque él encarnó, una empresa. Encarnó también la burguesía moderna. Eso es verdad. El paso al modernismo está en el marco de la tiranía de Trujillo, pero con una crueldad y una negación de derechos tremendo. Balaguer es la herencia más taimado. Antes de irse a Balaguer, el profesor Juan Bosch. No, el profesor Juan Bosch es una gloria nacional. Juan Bosch, aparte de su condición de literato, de escritor exquisito, diría yo. Yo creo que Juan Bosch se puede poner en el más alto nivel de la narrativa, sobre todo en el género de cuento. Es un Chekhov y Peña Gómez del mundo, es un Chekhov del mundo, pero además Juan Bosch era un hombre de sensibilidad social, de sentido patriótico, duartiano, honesto. Es decir, Juan Bosch tenía para mí un defecto que parte también de una herencia histórica, que fue el autoritarismo en las estructuras donde él manejaba. Un hombre muy centralizador, de mucha capacidad, pero que no tradujo ese autoritarismo a la sociedad. Él era líder indiscutible y nadie le rebatía a lo interno sus posiciones, pero no la imponía en la sociedad. Hizo el gobierno más democrático que haya tenido la historia reciente. ¿Y Peña Gómez? Peña Gómez es también, yo creo, un político que aporta, primero, tiene el mérito de venir de la extrema pobreza. Peña Gómez es un un sobreviviente de la matanza. Del 37. Del 37, un sobreviviente que hace un esfuerzo, con un talento particular, hace un esfuerzo extraordinario. Ahora también él era víctima de eso mismo. Peña Gómez tenía profundos, a mi modo de ver, complejos en relación con ese tema, que no supo realizar. En fin de cuentas fue sumamente permisivo, contrario a Bosch con el tema de la corrupción, sumamente permisivo, no ejerció la corrupción para él y además muy subordinado a los poderosos blancos. A los poderosos blancos. ¿Y Joaquín Balaguer? Joaquín Balaguer es el gobernante, como diría Narcisazo, más perverso de nuestra América en la década de los 50, 60. Ahí entonces usted cae a lo que dijo Trujillo en el 37. Se traga un erizo y no tose. ¿Ese? Ajá. ¿Balaguer? Sí. No, Balaguer era terrible. Además, no daba ninguna señal de inmutación con nada. Y era vengativo
a largo plazo. Pero Leonel se traga 5 tachuelas y no eruta. Él viene de esa escuela. Él viene de esa escuela. Mire qué figura le presentan los muchachos. Él viene de esa escuela. Mira, ahí, el espíritu. Y los Carrier se usaban mucho los lentes oscuros. Y don Antonio, porque estamos en la recta final. Don Antonio está marcado por su condición de terrateniente, de latifundista. No era un hombre de grandes luces, podemos decir. Pero trajo la luz de la libertad. Un hombre honesto. Era un campesino bueno. Y yo creo que lo atrajo porque Peña Gómez tenía el temor de ser él. Al que le correspondía era Peña Gómez. Sí. Siempre estuvo inhibido por eso. Y buscaba siempre un... Pero pienso que muere con un tormento terrible y que tiene que ver con el propio curso de su gobierno. Yo tengo un trabajo que escribí y que está publicado en el libro Comunismo versus Socialdemocracia sobre el suicidio de don Antonio Guzmán, que es una versión que aquí no se ha trabajado, ¿no? De las angustias que lo llevaron al suicidio. Pero fue un hombre que sin duda una de las decisiones más importantes que tomó fue respecto a los mandos militares. Ajá. Aunque no lo procesó ni nada de esto, pero desplazó a los Enrique Pérez y Pérez, a los Montal, a los asesinos del poder. O sea, que le enseñó a Joaquín Balaguer que porque usted hablara por esta sonda no había que matarlo. Porque Balaguer al final de la jornada, a los 10 años, aprendió. Don Antonio no era un hombre de crímenes ni de nada de esto, ¿no? Bueno. Era un hombre que se movía en la lógica de los intereses, claro, de la empresa privada. Bueno, hemos llegado al final, don Narciso. Estas son una pregunta... Es una pena que lleguemos al final. Sí, una pregunta muy interesante, sobre todo porque uno aprende tanto de la historia y de lo que uno no quiere que se vuelva a repetir jamás en Con la Narciso nación el tiempo dominicana. pasa muy rápido aquí. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Señores, será pues hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.